Bueno, continuando con el tema de flujo de agua en el suelo, vamos a explicar ahora cuándo se genera flujo de agua en el suelo y cuál es el sentido, ¿no? El sentido de este flujo, de dónde a dónde va. Utilizando ya los conceptos conversados sobre diferencia de presiones, sobre energía total y el sentido del movimiento de la esfera, vamos a llevar esta idea y trasladarla ahora sí a un ejemplo claro de flujo de agua en el suelo. Este esquema que presentamos acá es un permeámetro. Un permeámetro es un equipo de laboratorio que sirve para medir la permeabilidad del suelo. Acá tenemos el suelo dentro de un cilindro y podemos observar cómo es que en este tubo conectado al cilindro que contiene la muestra de suelo, tenemos un nivel de agua. En esta parte, sobre el suelo, tenemos otro nivel de agua. ¿Qué quiere decir? Que toda esta zona está llena de agua, ¿sí? Todo esto es agua. Por lo tanto, el suelo también está saturado de agua. Los vacíos, los poros del suelo están llenos de agua. Esta condición me genera flujo de agua. ¿Por qué? Porque existe diferencia de energías. Ahora vamos a analizar por qué, en dónde, cómo se analiza esto. Para esto vamos a definir tres conceptos que tienen que ver con energía: carga altimétrica, carga piezométrica y carga total. Estos tres conceptos están relacionados con hidráulica, que ya fue estudiado por ustedes en física. Pero ahora lo vamos a aplicar directamente a este tema de flujo de agua en el suelo. Entonces, vamos a definir dos puntos, en la parte superior y en la parte inferior de la muestra de suelo. Acá vamos a tener el punto A y el punto B. Entonces, en cada uno de estos puntos vamos a calcular estos valores. Lo primero que vamos a hacer es definir un nivel de referencia para analizar. En este caso, puede ser cualquiera, pero en este caso, para simplificar el análisis, voy a decir que este nivel va a ser mi nivel de referencia. Entonces, ahora vamos a definir cada uno de estos valores para cada uno de estos puntos de análisis A y B. Muy bien, entonces comenzamos. Para el punto A, ¿no?, tengo que definir cuál es la carga altimétrica, Z. Ya que el punto A está ubicado en el nivel de referencia, la distancia del punto A al nivel de referencia es 0. Está justo en el nivel de referencia. Para el punto B vamos a calcular la carga altimétrica. Puedo observar de que B está distanciado del nivel de referencia L. La distancia de B al nivel de referencia es L, según las cotas que están en el esquema. Luego, vamos a pasar a definir la carga piezométrica. La carga piezométrica, como ustedes saben, está relacionada con la presión que genera el agua. Entonces, yo debo definir cuál es el valor de la presión que genera el agua en esos puntos. Primero, para el punto A. El punto A está ubicado debajo del suelo. Yo debo definir cuál es la carga o cuál es la presión que el agua ejerce en el punto A. Para esto voy a usar los vasos comunicantes. Los vasos comunicantes, que es un tema que todo estudiante de ingeniería civil ya conoce, me indica de que en un mismo nivel, donde el agua está presente, la presión es la misma. Por lo tanto,
si yo voy y analizo la tubería, el tubo que está del lado izquierdo, puedo observar de que la cota de agua, ¿sí?, la altura de agua es L más S más delta de H. Toda esa altura, L más S más delta de H, es la columna de agua que genera una presión justamente en un nivel igual al punto A. Por vasos comunicantes, el punto A y ese nivel en la tubería tienen la misma presión. Lo mismo voy a hacer para el punto B. El punto B está ubicado en la parte superior de la muestra de suelo. Entonces analizo cuál es la columna de agua sobre el punto B. La columna de agua sobre el punto B es S. ¿Por qué? Porque entre B y la tubería está la muestra de suelo. Por lo tanto, no es S más H, es simplemente S, que es el agua que está encima de B. Y finalmente, la carga total sería la suma, ¿sí?, de la carga altimétrica más la carga piezométrica. Entonces acá voy a tener la carga total tanto para A como para B. Por lo tanto, la carga total en A va a ser L más S más delta de H, y la carga total en B va a ser L más S. La diferencia de cargas totales me da justamente este valor del delta de H, que es esta diferencia de carga total la que genera el flujo. ¿Y de dónde a dónde va el flujo? El flujo va de un lugar de mayor carga total hacia un lugar de menor carga total, como se conversó anteriormente. Al final, estas cargas totales hacen la vez de energías totales. Solamente que las unidades acá están en unidades de longitud, metros, centímetros, milímetros, dependiendo de la situación en la cual uno esté. Entonces, volviendo a nuestro esquema, podemos observar de que la carga total en A es mayor que la carga total en B. Por lo tanto, el sentido del flujo va a ser de A hacia B. ¿Quién genera este flujo? La presencia de una diferencia de carga total. Y o coincidencia, esa diferencia de carga total tiene el mismo valor que esta diferencia de cotas entre los niveles de agua. Entonces, yo directamente en cualquier ejercicio puedo identificar la diferencia de carga total a través de esta diferencia de cotas de niveles de agua. Finalmente, durante el trayecto del agua, el agua pierde energía. ¿Por qué pierde energía? Porque el agua fricciona con los granos de suelo. ¿Y cuál es la energía que pierde? ¿Cuánto pierde el agua? Justamente pierde ese delta de H. Esa diferencia de carga total es lo que pierde. Esto es como si fuera la gasolina del agua. El agua solamente tiene la gasolina para ir de aquí hasta acá. ¿Y cuánto vale esa cantidad de energía? Es el delta de H. Una vez que llega a B, el agua, esto ya se terminó. Entonces, esa es la idea. Ese es el concepto que debe quedar al momento de analizar el flujo de agua en el suelo. Habíamos determinado que el flujo de agua era del punto A hacia el punto B. Pero en este camino de ir de A hacia B, el agua pierde carga total.
¿Cuánto pierde el agua? Pierde delta de H, que es el valor o la cota indicada en el esquema. Justamente este es el valor que pierde. Pero el agua, al ir de A a B, se traslada a una distancia, viaja una distancia. ¿Cuál es esa distancia? Esa distancia que viaja es L, según el esquema indicado. Entonces, al viajar toda esta distancia el agua pierde delta de H. A mí me interesaría saber cuánto pierde por unidad de longitud avanzada. Es decir, si yo avanzo 10 pasos, ¿no? Me voy a cansar 100. Entonces, si en 10 pasos yo me canso 100, ¿cuánto me canso por cada paso? Es una división simple, ¿no? 100 entre 10. A mí me interesa saber cuánto pierde el agua, cuánto de carga total pierde el agua por unidad de longitud avanzada. Entonces, lo único que tendría que hacer es, divido toda la carga total que va a perder entre toda la longitud que va a avanzar. Entonces, acá me va a salir cuánto es que pierde por longitud avanzada. Esta definición tiene un nombre muy importante en el flujo de agua, en el suelo. Este valor, este es un I, ¿no? Se le denomina con este I, esta es la nomenclatura I. Esto de acá es el gradiente hidráulico. Cuya definición es la que les he indicado. Es la pérdida de carga total por unidad de longitud avanzada. Es simple, no hay mucha complicación en esto. Por ejemplo, si yo sé que esto de acá pierde 5 centímetros y la distancia avanzada es 10 centímetros, entonces, al hacer la división, yo voy a tener 0.5. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua pierde 0.5 centímetros de carga total por cada centímetro avanzado. ¿Ok? Al final, al dividir, obviamente, centímetro con centímetro se va y me quedaría un número sin unidades. Pero al colocar esto de acá es más entendible, ¿no? Pierde 0,5 centímetros por cada centímetro avanzado. De tal manera, cuando completa los 10 centímetros, ha perdido los 5 centímetros en total. Entonces, esta es la definición de gradiente hidráulico que me va a ayudar a solucionar los problemas, los ejercicios que van a ser planteados en el curso. Esta es una definición muy potente, muy importante, ¿sí? Que me ayuda a entender cómo es que el agua pierde energía conforme avanza, conforme fluye a través de los vacíos y conforme se fricciona contra los granos del suelo. ¿Ok? Obviamente es importante saber que este gradiente hidráulico es un valor constante, ¿sí? No cambia, es constante, es como una velocidad de pérdida de energía nada más.